saludo cordial para todos. Qué bueno hoy, en la gran bondad de Dios, encontrarnos para acoger la palabra, para compartir en la fe en este caminar. Qué bueno tener presente que estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos, que adquiere especial relevancia también en el contexto de este año de la oración. Y avanzando también en nuestros homenajes a María Santísima, que desde hoy nos preparemos para esa gran fiesta de la Santísima Trinidad que viviremos el próximo domingo. Sean todos bienvenidos. Colocamos este momento bajo la protección de ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Nacho, por introducirnos este momento de oración, este encuentro, y buenas noches para todos los que se han podido unir y que estamos formando una comunidad orante en torno a la oración, a la reflexión de la oración, a la reflexión del carácter mariano de la oración, el Espíritu Santo. Coincide providencialmente que el domingo pasado tuvimos Pentecostés y por supuesto el próximo domingo la Santísima Trinidad, recogiendo estos dos acontecimientos en nuestra reflexión y en nuestra lectura santa. Esta noche vamos entonces a continuar con los números del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy van a ser 3 números y vamos a dar inmediatamente inicio. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la oración? Puesto que el Espíritu Santo es el maestro interior de la oración cristiana y nosotros no sabemos pedir como viene. La Iglesia nos exhorta a invocarlo e implorarlo en toda ocasión. Ven, Espíritu Santo. Muy bien. Entonces es muy claro este número en traernos ese versículo de la carta de San Pablo a los Romanos, el versículo 26 del capítulo 8, en que dice: nosotros no sabemos pedir como conviene, porque claro, nosotros andamos encerrados en nuestro yo, en nuestro ego, y podemos perder fácilmente el horizonte del Espíritu Santo. Por eso, invocarlo es tener el maestro interior. Esos dos términos son claves. El Espíritu Santo es el maestro interior que nos ubica para orar. Bien. Vamos a hacer a pasar inmediatamente a los siguientes números, de tal manera que podamos hacer una reflexión ya más adelante con la ayuda de todos. ¿En qué sentido es mariana la oración cristiana? En virtud de la singular cooperación de María con la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ama rezar a María y orar con María, la orante perfecta, para alabar e invocar con ella al Señor. Pues María, en efecto, nos muestra el camino, que es su Hijo, el único mediador. Muchas gracias, Lidia Mary. Bien, entonces aquí este número está recogiendo lo que ya sabíamos, que el único camino de la oración cristiana es Jesús, Jesucristo, el Hijo de María. Entonces, al introducir el carácter mariano de la oración cristiana, vea, aparecen esas dos expresiones que la Iglesia nos ha enseñado, nos ha mostrado
como rezar a María y orar con María. Bueno, no sé si esa diferenciación de verbos, rezar y orar, tenga alguna significación especial, alguna intencionalidad especial. Yo entiendo que la oración solo se dirige a Dios Padre y por lo tanto la oración como tal no es a María. A María le rezamos en cuanto que pues a ella acudimos para que nos acerque a su Hijo, que es el único el camino. Por eso dice allá, nos muestra el camino. Bien, entonces voy a pasar inmediatamente al siguiente número. ¿Cómo reza la Iglesia a María? La Iglesia reza a María ante todo con el Ave María, oración con la que la Iglesia pide la intercesión de la Virgen. Otras oraciones marianas son el rosario, el himno acatistos y la paráclisis, los himnos y cánticos de las diversas tradiciones cristianas. Muchas gracias, Miriam. Bueno, ese Sí. es entonces el número 563. Y allí precisamente se nos muestra cómo a María le rezamos, porque tenemos el Ave María y bueno, ahí nos mencionan también el rosario, nos mencionan el himno Acatistos, la paráclisis o paraclisis, en el catecismo aparece claramente con tilde en la paráclisis, y otros himnos y cánticos de otras tradiciones cristianas, sobre todo de Oriente. Eso de estos dos, el acatistos y la paráclisis, yo personalmente conozco el acatistos. No sé si de pronto el padre Nachito y Fabián han tenido contacto con el himno de la paráclisis. Bueno, ya nos podrán decir. Bien. Entonces, yo quiero hacer la siguiente experiencia. Hace un rato, antes de este encuentro, observé que en el segundo video que recogía estos dos números, 562 y 563, había tenido 19 vistas. Bueno, unas 17 o 18, porque una pues había sido la mía. Entonces, yo quisiera que espontáneamente los quienes tuvieron el tiempo y pudieron hacer esa escucha, esa contemplación de los dos videos, el segundo pues un poquito largo, de 9 minutos largos, que nos pueda expresar algo que le haya quedado, algo que le haya llamado la atención. Esa es la invitación. Por ejemplo, yo preguntaría, hace 8 días el padre Nacho nos mencionó un término que es que designa que María muestra el camino. A ver si alguien pudo tomar nota de ese término, que lo trae el catecismo de la Iglesia Católica en esos números. A ver. Odigitría, yo creo que es odigitría. Es que me llamó la atención la expresión paráclisis, porque es paraclesis, muy de un rito ortodoxo que recoge
8 o 9 cantos en honor a la Virgen María y un himno final, y ellos lo hacen rutinariamente, ¿no? Esas invocaciones, pequeñas frases, pequeños himnos que recogen un poquito el misterio mariano. Entonces, ahí no sé si fue que se fue la I, o el catecismo lo traduce del griego, supongo yo, ¿no? Así, pero sería el Paraclesis, que es un compendio de 8 cantos, 8 o 9 cantos a la Virgen María, en honor a la Virgen María, ¿no? Y relatan un poquito como esos misterios desde la niñez hasta la Asunción de María, ¿no? Desde la vista ortodoxa. Ya. La única diferencia que yo encontré entre el compendio del catecismo y el catecismo de la Iglesia Católica es la acentuación, que en el catecismo aparece como esdrújula y aquí en el compendio como grave, porque así como está escrita se leería paraclisis, pero no aparece paraclesis, no aparece. Bueno, deben ser ahí sí tradiciones de ¿cómo se dice? De escritura o de transcripción, ¿no? Porque al fin y al cabo esos términos son una transcripción al español Sí. del griego. Incluso consultando ahí en internet aparece con la tilde en la A, ¿no? Paráclesis. Bueno. Entonces de pronto son los traductores al español que han cometido Sí, así es. decisión. Pero lo interesante de eso es que nos quede claro que son 8 o 9 cánticos en honor a la Virgen María. Bueno. Sí, de pronto una cosa interesante es averiguar y buscar, por ejemplo, hay una versión musical del Acatistos hermosa, hermosa. Claro que en italiano la conocí y después hubo algún intento de hacerla en español, porque también es un recorrido pascual, es muy pascual ese Acatistos. Siempre terminan como las estaciones con un aleluya solemne. Angelito, yo tengo aquí unos pequeños apuntes, digo muy breves, pero dice, Bueno. el misterio de la encarnación le permite al Hijo de Dios asumir su creación de carne humana y todas sus potencialidades. Solo se queda como relacionado con mi pregunta. Ya. Bueno, muchas gracias, Miriam. Sí. Sí. Es interesante que allá el catecismo hace todo un recorrido del Ave María y como de cada frase del Ave María, y me llama la atención cómo debemos siempre tener en cuenta que cuando decimos Dios te salve María, es como pensando que Dios salva a María, pero no, es Dios saluda a María. Por eso muchas veces traducen o se dice Dios te saluda María, Dios te salve María, porque salvar, saludar son palabras muy similares o tienen la misma raíz, porque saludar es desear vida, como la salud es vida. Tener salud es tener vida en buenas condiciones. Entonces, Dios te saluda, es Dios te salve, María, porque Dios te está dando la vida. Bueno, y así es una reflexión que vale la pena volver a escuchar y tener muy presente para que nuestras Ave Marías siempre estén
conscientes, siempre lo hagamos no de manera mecánica, sino muy conscientes de estar como en esos dos momentos, que es la anunciación del ángel a María y la visita a Isabel, porque Isabel es la primera que le expresa a María que bienaventurada la que ha creído. Le expresa esa gran bienaventuranza. Por eso es interesante ver y leer y escuchar esa parte del catecismo de la Iglesia Católica. No sé, Padre Nachito, ¿qué podemos así como concluir de estos 3 numeritos? Pues en este gran contexto de el año de la oración, como evocar la tradición ortodoxa, la tradición misma de la Iglesia, que incluso a partir de los Hechos Apóstoles nos habla de los discípulos que permanecían en oración y María con ellos, de tal forma que María es especial intercesora. María es la que le da eficacia a nuestra oración cuando aconseja hacer lo que Él diga. Hará posible que muchas circunstancias que nos entristecen, nos preocupan, nos estresan, diríamos hoy, se troquen en motivos de alegría, de esperanza, porque María está ahí orando por nosotros. De tal forma que hablar de cómo orar a María, cómo orar con María, pues es un llamado a que nos dejemos ayudar en la experiencia de oración, nos dejemos ayudar para que nuestra oración sea realmente una ofrenda agradable a Dios y nos acerque a nuestros hermanos. Muchas gracias, Padre Nacho, sí. Yo creo que este recorrido que vamos haciendo, lo siento yo personalmente como muy interesante y que podemos seguirle dando fruto, porque muchas veces si nos encerramos en nuestras propias ideas sobre la oración, terminamos encerrándonos a nosotros mismos. Y vea que el contacto con el catecismo, hoy, por ejemplo, muy claramente nos muestra que si el Espíritu Santo no está ahí inspirándonos, moviéndonos a la oración como maestro interior, la oración deja de ser oración para convertirse prácticamente en un monólogo. Vamos a disponernos para este momento de oración con la lección divina, la lectura santa. En las imágenes tenemos la imagen que siempre nos acompaña para los terceros martes de cada mes, en los que nos apoyamos en la palabra de Dios, significada en el libro de la historia de la salvación. Y las manos juntas, que nos significan también que todas nuestras potencialidades, todas nuestras capacidades están entrelazadas. Y la otra imagen, que es el bautismo de Jesús, pero con la característica que la Santísima Trinidad está allí presente. El evangelio que vamos a tener, pues no es
sobre el bautismo de Jesús, sino el mandato de Jesús a bautizar en el nombre de la Santísima Trinidad. Entonces, de una manera muy meditativa y para disponernos, enseguida el Padre Nacho nos haga la invocación al Espíritu Santo, yo los invito para que, empleando un minutico largo, puedan escuchar el siguiente himno al Espíritu Santo. Perdón, el himno es a la Santísima Trinidad precisamente, para que nos vayamos disponiendo. Dios mío, Trinidad, a quien adoro. La Iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en hoy eterno, y lo pequeño se hunde en lo infinito. Señor Dios nuestro, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu Verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros. Señor Dios nuestro, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad, a quien adoro. Haced de nuestras almas vuestro cielo. Llévanos al lugar donde tú habitas, Señor Dios nuestro, Señor Dios nuestro. Para disponernos entonces a la invocación del Espíritu Santo. Padre. Coloquemos entonces este momento especial de acercamiento a la palabra de Dios bajo la guía del gran gestor de este momento, que es el Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo, fruto del amor del Padre y del Hijo, que se desborda en nuestras mentes, en nuestros corazones, para ayudarnos a caminar, buscando siempre cumplir ante todo la voluntad del Padre e irradiar su amor donde nos encontremos. Envía, Señor, tu Espíritu para que disponga nuestras mentes, su corazón para la palabra que nos permitirás hoy escuchar. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. A disponernos a la escucha y la acogida de la palabra, para que recojamos nuestra atención, nuestras capacidades, para poder retener en nuestra mente esta palabra y poderla digerir. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar
todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria Gloria. al Señor A Jesús. ti, Señor Jesús. Recordemos que la asimilación es qué dice el texto, no qué me dice o qué nos dice, sino lo que el texto dice. Objetivamente hablando, podemos decir. Y el ejercicio lo podemos hacer ahí, reconstruyendo el texto que acabamos de escuchar para entenderlo y comprenderlo mejor, tal como está el texto. Voy entonces a visualizarlo una vez más para que vayamos resaltando espontáneamente aquella frase o aquel término que le ayuda a comprender lo que dice el texto a cada uno. Los 11 discípulos se fueron a Galilea. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. En Galilea fueron al monte que Jesús les había indicado. Hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Bueno, ya que tenemos en una sola diapositiva este texto, volvamos a hacer un recorrido de la siguiente manera. Los 11 discípulos. Esa expresión 11 discípulos nos recuerda entonces que están con Jesús resucitado. Y si dice fueron a Galilea, es porque estaban en Jerusalén, donde todo había ocurrido. Que ir a Galilea es regresar a donde vivieron la vida pública, al monte que Jesús les había indicado. En muchas oportunidades, Jesús subía a un monte y muchas veces en la noche a orar. El lugar privilegiado para la oración, un monte. Luego, al encontrarse allí, es porque ellos están invitados a orar. Al verlo se postraron, pero dudaron. Claro, no era el Jesús de carne y hueso como lo habían conocido antes de su muerte. Era el Jesús glorificado. Por eso se postraron, pero venían las dudas también. Al dirigirse a ellos, entonces Jesús habla del poder, de su poder. Pero no el poder
de los reyes de este mundo, que es un poder de dominación, de subyugación. Y habla del poder no solamente en la tierra, sino en el cielo. Hagan discípulos, vayan y hagan. Dos verbos claves, vayan. No se queden ahí. Salgan, vayan, hagan discípulos. ¿Cómo? Y expresa por el bautismo y por la enseñanza y por la certeza de que Él está con ellos, con nosotros, todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces es muy clara esa dinámica. Ir a ser discípulos, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la Trinidad, enseñar a guardar lo que les ha mandado. Y que estén seguros de la presencia de Jesús todos los días, hasta el fin de los tiempos. La meditación. ¿Qué me dice a través de este texto? Este Evangelio de San Mateo. Ahí sí, ya no es que dice el texto como tal, sino resonando allá en el fondo de mi mente y de mi corazón. ¿Qué me dice? ¿Qué me inspira? ¿Qué mueve? ¿Qué fibras hace resonar allá en mi espíritu? Yo expreso, en primer lugar, que no siempre en la vida he podido captar ese encuentro con Jesús resucitado. Es decir, que la oración, sobre todo en los últimos tiempos, ha entrado como en esa oscuridad. Y eso que Jesús en el Evangelio se nos narra que en la noche Él se iba a orar, pasaba la noche en oración. Luego la noche no es un lugar de esterilidad, sino de encuentro con Dios Padre. Y por lo tanto, encuentro con Dios Hijo resucitado. Es decir, implica, me dice que es necesario recogernos en la Santísima Trinidad, movidos por el Espíritu Santo, pero con todo lo que tenemos en nuestra historia, de positivo, de negativo, con todos nuestros sentimientos, con todas nuestras experiencias, con nuestras adversidades también, nuestros dolores, nuestras enfermedades, para que con todo ese bagaje poder llegar al Dios misericordioso. Ha resonado durante todo este momento de oración en mi corazón y en mi mente esa frase: algunos dudaron. Y recoge un poco como ese sentir de mucha gente, de muchos de nosotros, que aunque hemos vivido el acontecimiento pascual, hemos vivido
esa unción de Pentecostés, hemos hecho esa lectura de la historia de la salvación y como decía en la diapositiva de la invitación, ¿qué me quieres decir hoy, Señor? Aquí estoy, háblame. Y me interpela es eso, ¿por qué dudamos? ¿Por qué hay duda en mi corazón aún de ese misterio salvífico? ¿Por qué hay duda aún de que es Dios uno y trino el que labra la historia de mi vida, de mi familia? Me coloco en esa sintonía con los 11 discípulos y quiero sentir esa invitación de Jesús a ese monte para recibir como esa orden, vayan, anuncien el Evangelio, sin dudas, sin dilaciones, tantas cosas que hay que por hacer aún en este reino, pero dudamos. Aumenta mi fe, es lo que el Señor hoy me está diciendo a través de este Evangelio. Buenas noches. Del Evangelio me interpela el vayan. Es puntualmente cómo es ese ir en la vida personal, cómo es ese hacer discípulos desde la realidad, de vida propia. Puntualmente, ¿qué es ese ir? ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Ese vayan va ligado a toda esa, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Es lo que más me interpela, es ese vayan para hacerlo concreto y realidad, sabiendo que uno está asumiendo una serie de condiciones en su vida. Entonces, de pronto ese es el verbo que más me interpela. Gracias. Ese texto que nos habla a cada uno nos mueve ahora a manifestar al Señor, ya no como una reflexión, como una meditación, como lo acabamos de hacer ahora, sino como una respuesta a lo que me dice Dios a través de ese texto. Entonces, expresemos nuestra oración. Ya sabemos que puede ser de alabanza, acción de gracias, de petición, de intercesión, de súplica, de perdón. Señor, tú me sondeas y me conoces. Lávame con tu sangre, Señor, y aparta de mi vida las dudas, los temores, la falta de fe. Úngeme con tu espíritu para que pueda ir a anunciar el Evangelio en el trabajo, en la familia, con humildad, con sencillez. Que los obstáculos que se presentan en mi vida no sean motivo para enfriar el anuncio del Evangelio. Que los momentos difíciles de la vida no sean un pero, una excusa para darte a conocer. Muéstrame, el Señor, el camino. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Que las dudas no me sigan allanando. Aquí estoy, Señor.
Oh Espíritu Santo, con tus 7 dones, hoy te invoco para que muevas lo más profundo de mi ser para despertar de ese letargo, de esa tristeza, de ese como sueño, como pesadilla en la que puedo estar sumido en este tiempo y moviendo lo más profundo de mí, el espíritu pueda reconocer la presencia misericordiosa de tantas personas que han estado presentes en mi vida y ahora lo siguen estando por la gracia, por el don de la resurrección tuya, Señor Jesús. Que tú, Señor Jesús, puedas dirigir mi corazón a tu Padre y desde el amor misericordioso, creador de la Santísima de tú, la Santísima Trinidad, pueda sentirme reconciliado y unido en comunión en la iglesia militante, en la iglesia triunfante. Que esta comunión sea también para ayudar a la iglesia en purificación, para vivir la beatitud trinitaria. Ahora, Señor, yo quiero dirigirme a ti, ya que la palabra del Evangelio que hoy tu iglesia nos propone, con esa invitación a ir a bautizar y a ser discípulos, yo quiero estar unido a Padre Nachito, a Fabián, quien nos ha acompañado, Hernando Eliseo, y también al diácono Rodolfo, pidiendo por su salud, Señor. Pero quiero pedir por todos los que en nuestro ministerio bautizamos, todas las personas que bautizamos, a las que dirigimos las predicaciones, a aquellos matrimonios de los cuales fuimos testigos cualificados, en fin, para que en ese misterio de tu misericordia, de tu amor, nuestra oración llegue a todas esas personas, sea que estén vivas o que ya estén participando de tu gloria eterna. Y que a todos nos muevas para que toda nuestra oración a ti recoja también las necesidades de tantas personas que se relacionan siempre con nosotros, Señor. La contemplación, este momento es también muy especial y muy inspirador.
siempre la invitación a contemplar, a ver a Dios en la vida de cada uno de nosotros, en la historia de cada uno de nosotros. Cada uno que se pregunte, ¿cómo veo yo al Señor en mi vida, en mi historia? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también en la vida e historia de las demás personas. Porque de acuerdo a lo que veamos en la vida y la historia de nosotros y de los demás, entonces nuestra espiritualidad y nuestro ser evangelizados recibirá no una calificación, pero sí una valoración, una evaluación. O sea, en la medida en que nosotros podamos ver en los acontecimientos de nuestra vida, no como una imaginación o como una ensoñación, sino como algo real del bien que estamos haciendo, que nos están haciendo, porque ahí sí, obras son amores y no buenas razones. Y es en el obrar misericordioso, bondadoso, caritativo, amoroso, verdadero, veraz, ahí es donde está presente el Señor. Y para que cada uno de nosotros configuremos nuestro compromiso. Realmente cada uno de nosotros se puede preguntar, ¿soy una criatura en permanente renovación? Démonos cuenta de la palabra renovación. Renovarse es no dejar de ser yo, sino que sigo siendo yo con mi identidad, pero en una peregrinación de mejoramiento, porque la renovación es un mejoramiento. Todo lo que hagamos, todo lo que nos comprometamos a hacer a partir de esta lectura santa de hoy, está encaminado cada compromiso a que sea más transparente la imagen y semejanza de Dios en mi vida, y a que nuestros ojos estén más purificados, digamos, que ese empañamiento que muchas veces pueden tener nuestros ojos de la fe y que nos impiden ver y contemplar y acoger la imagen y semejanza de Dios que está en los demás, en las demás personas, que seamos renovados también para poder acoger a Dios desde las demás personas, muchas veces en la necesidad de los demás, muchas veces en la enfermedad de los demás o en los defectos de los demás, que muchas veces empañan esa imagen, esa semejanza con Dios, porque la imagen de Dios nunca se aniquila en ninguna persona, pero muchas veces por el comportamiento, por el pensamiento, por las palabras, por las actitudes, las acciones, la semejanza con Dios queda deteriorada.
que nuestro compromiso, el que hagamos, el que sintamos cada uno que debe hacer esta noche, le ayude a purificar su mismo espíritu para poder transparentar, poder transmitir mejor la imagen y semejanza de Dios a los demás y poderla acoger también de los demás, de las demás personas. Pongámonos ahora entonces para la oración final y la bendición del Padre Nachito. Que nuestro buen Dios, que nos ha regalado bajo la moción del Espíritu este momento de encuentro, este momento de enriquecimiento, este momento de alabanza al gran misterio de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea el que nos acompañe y siga siendo posible que toda nuestra vida sea oración en la alabanza al Dios amor, al Dios que en la vivencia del amor nos llevará por senda de mejor realización. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Muchas gracias, Padre Nachito, muy amable Bueno, por este encuentro y a todos los que nos hemos reunido. Bueno, Fabián ya tuvo que salir, pero muchas gracias a Fabián también, las reflexiones y habernos encontrado virtualmente con todos. Y celebro también la presencia de Mariluz, que hacía tiempito no podía acompañarnos, pero otra vez lo mismo de Inelda, que por razones ya conocidas y que ella me transmitió, no había podido hacer, y que podamos seguir fieles todos los martes aquí a este encuentro. Que así sea, Angelito. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Entonces, buena noche. buenas noches. Gracias. Buen descanso. Gracias. Todo. Bendiciones para Gracias. todos. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias.